Mis hijos intentaron declararme loco para robar la casa que le construía su madre. En plena boda, frente a 200 invitados, revelé su plan y desatara el infierno. No se lo esperaban. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Sostengo el micrófono con una firmeza que desmiente los 72 años que pesan sobre mis hombros. La música ha cesado. El murmullo de 200 invitados se ha extinguido hasta convertirse en un silencio denso, pesado, cargado de una expectación casi palpable. En el centro del lujoso salón del Willow Creek Country Club, mi hijo, Ricardo, me mira con los ojos desorbitados, el rostro pálido como el nácar. A su lado, su flamante esposa, Valeria, aferra su brazo con dedos que parecen garras, su sonrisa de porcelana congelada en una mueca de incredulidad. No tiemblo. La mano que diseñó puentes capaces de soportar el peso de miles de toneladas y la furia de la naturaleza, ahora sostiene este pequeño cilindro de metal con la misma precisión calculada. Esto, a su manera, también es un acto de ingeniería. No de construcción, sino de demolición controlada. Buenas noches, mi voz resuena, clara y serena, a través de los altavoces. No hay ira en ella, solo una calma gélida, la calma que precede al derrumbe de una estructura largamente comprometida. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Arturo Vargas. Para aquellos que no me conocen, soy el padre del novio. Hago una pausa. Dejo que el título flote en el aire, que se asiente. Padre. Una palabra que, hasta hace unas horas, tenía un significado completamente distinto. Los ojos de Ricardo me suplican, me amenazan, me imploran que me detenga. Los de Valeria lanzan dagas de puro odio. Mi hija, Laura, de pie entre los padrinos, se ha vuelto del color de su vestido de dama de honor, un beige ceniciento. Ella sabe lo que viene. Todos lo saben. Quiero proponer un brindis, continúo, levantando una copa imaginaria. Pero antes, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia familiar. Una historia sobre el verdadero precio de una boda. El aire se vuelve tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. El fotógrafo, instintivamente, enfoca su lente en mí. Bien. Quiero que este momento quede inmortalizado. Quiero que cada detalle de su humillación sea capturado con la más alta resolución. Esto no es una venganza impulsiva. Es justicia. Una justicia que he diseñado con el mismo cuidado con el que diseñé la casa que intentaron robarme. Una justicia que está a punto de ejecutarse. Hace 3 meses, todo era silencio. Un silencio que se había instalado en mi casa desde que Isabel se fue, hace ya 3 años. El cáncer se la llevó en 6 meses, un ladrón rápido y silencioso que me robó el pilar de mi vida. Ahora, la casa, nuestra casa, solo resonaba con el eco de mis propios pasos. Mi día, como siempre desde que me jubilé de mi carrera como ingeniero civil, comenzaba a las 5:30 de la mañana. El cuerpo, a mis 72 años, ya no es el de antes. Las rodillas protestan con un dolor sordo, un recordatorio constante de décadas supervisando obras, subiendo andamios y caminando kilómetros sobre terrenos irregulares. Pero la mente, esa sigue afilada. Un ingeniero nunca deja de serlo, siempre está calculando, midiendo, evaluando la integridad de las estructuras que lo rodean. Y mi casa, esta casa en el corazón de Coyoacán, es la estructura más importante de todas. No la compré. La diseñé y la construí. Cada viga, cada ladrillo, cada centímetro cuadrado de este lugar fue concebido en mi mente y levantado bajo mi supervisión. Era el proyecto de retiro de Isabel y mío. Recuerdo como si fuera ayer cuando estábamos parados en el terreno baldío, ella aferrada a mi brazo, sus ojos brillando con una ilusión que ni la enfermedad pudo apagar del todo en sus últimos días. Quiero un ventanal enorme que dé al jardín, Arturo, me dijo, su voz llena de esa melodía que tanto extraño. Para que el sol sea lo primero que nos salude cada mañana.
Y así lo hice. El gran ventanal del salón principal es el corazón de la casa, un portal de luz que inunda el espacio donde ella pasó sus horas más felices, cuidando de sus orquídeas. Cada mañana, después de prepararme un café cargado, sin azúcar, me paraba frente a ese ventanal. No solo veía el jardín que ella plantó con tanto esmero, los rosales y las bugambillas que siguen floreciendo tercamente, como si se negaran a aceptar su ausencia. Veía su fantasma, su sonrisa, el recuerdo de su risa flotando entre los rayos de sol. Esta casa no es solo una propiedad valorada en millones de pesos. Es un mausoleo de recuerdos. Es el último bastión de mi vida con ella. Por eso, cuando mis hijos empezaron a hablar de ella como si fuera un simple activo financiero, algo dentro de mí se puso en alerta. Laura, mi hija mayor, la abogada. Vive en su propio mundo de éxito en Polanco, casada con otro abogado. La veo en Navidad y en algún cumpleaños, si no tiene un viaje importante de trabajo. Siempre fue la más pragmática, la más parecida a mí en su lógica fría, o eso creía yo. Ricardo, Ricky, el menor, el artista, el emprendedor tecnológico. Heredó la terquedad de su madre, pero no su sensatez. Siempre fue un soñador, persiguiendo quimeras que, la mayoría de las veces, yo terminaba financiando. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con Héctor, mi compadre y colega de toda la vida, se lo comenté. Héctor es un hombre directo, sin filtros. Un ingeniero de la vieja escuela como yo. ¿Qué te pasa, Arturo? Te oigo más apagado que motor diésel en invierno, me dijo con su vozarrón característico. Son los muchachos, Héctor, suspiré, mirando una foto de Isabel en mi escritorio. Siento que cada día están más lejos. Como si habláramos idiomas diferentes. El idioma de ellos es el de los celulares y las tonterías modernas. El nuestro es el del trabajo duro y la palabra. No te mortifiques. Así es la vida. Pero yo sí me mortificaba. Especialmente con Ricky. Recuerdo una tarde, cuando él tendría unos 15 años. Llegó a mi estudio emocionado, con una carpeta llena de dibujos y gráficos. Era su primer plan de negocios, una página web para vender camisetas con sus diseños. Estaba lleno de energía, de esa pasión cruda de la juventud. Yo, en mi papel de padre ingeniero, en lugar de alabar su creatividad, empecé a señalar las fallas estructurales de su plan. El margen de ganancia es muy bajo, hijo. ¿No has considerado los costos de envío y el servidor? ¿Tienes un plan de escalabilidad si la demanda crece? Lo dije con la mejor de las intenciones, creyendo que le estaba enseñando a pensar de forma práctica. Pero lo que vi en sus ojos no fue gratitud, fue una luz que se apagaba. Se sintió juzgado, humillado. Desde ese día, dejó de compartir sus sueños conmigo. Y yo, en mi soberbia, no me di cuenta del puente que acababa de dinamitar. Ahora, años después, ese muchacho se había convertido en un hombre que me miraba con una mezcla de resentimiento y necesidad. Y esa necesidad estaba a punto de tomar una forma monstruosa. Una mañana, mientras podaba los rosales de Isabel, escuché el motor de un auto de lujo detenerse frente a mi portón. Era un BMW blanco, impecable. De él bajaron Ricardo y una mujer que nunca había visto. Alta, delgada, con un vestido caro y unos lentes de sol que parecían una máscara. La forma en que caminaba, la forma en que evaluaba la fachada de mi casa, me recordó a los tasadores de bienes raíces. Y no me equivoqué mucho. Papá, qué milagro, dijo Ricky, forzando una sonrisa mientras yo abría el portón. Nunca me llamaba papá a menos que necesitara algo. Usualmente era un seco Arturo o, en sus días más rebeldes, nada. Ricardo, respondí, mi tono neutro. Mis ojos se posaron en la mujer a su lado. Se quitó los lentes de sol, revelando unos ojos oscuros, inteligentes y calculadores. Ella es Valeria, la presentó Ricky. Mi prometida. La palabra me cayó como una piedra en el estómago. ¿Prometida? La última vez que lo había visto, en Navidad, no había mencionado a ninguna novia seria. 6 meses. Un nuevo récord, incluso para él. Mucho gusto, señor Vargas, dijo Valeria,
extendiendo una mano con uñas perfectamente cuidadas. Su voz era suave, melosa, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos estaban ocupados escaneando mi jardín, la estructura de la casa, el tejado. Estaban tasando. Ricardo me ha hablado tanto de usted. Y de esta casa. Es una verdadera fortaleza. Es un hogar, corregí, dándole un apretón de manos breve y firme. Pasen. En la sala, se sentaron en el sofá que Isabel y yo compramos en nuestra primera venta de aniversario. Valeria pasó sus dedos por el reposabrazos de roble, como si estuviera comprobando la calidad de la madera. «Es increíble que la haya construido usted mismo, suegro, ¿puedo llamarlo suegro?», preguntó, con una dulzura que me pareció ensayada. «Como guste. Ricky me dice que usted es toda una leyenda en el mundo de la ingeniería. Puentes, carreteras». Hice mi trabajo, corté, sirviéndoles un vaso de agua de Jamaica que había preparado esa mañana. No ofrecí nada más fuerte. Quería mantener la cabeza fría. La conversación fue un monólogo de Valeria, salpicado por las afirmaciones nerviosas de Ricky. Habló de sus planes de boda, una ceremonia íntima y elegante. Habló de su trabajo como curadora de arte independiente, una de esas profesiones modernas que nunca entendí del todo. Y, una y otra vez, volvía al tema de la casa. «Debe ser enorme para usted solo, ¿no cree?», dijo, mirando hacia el segundo piso. «Tanto espacio, tanto mantenimiento». «Me mantengo ocupado», respondí, mi voz más seca que el polvo. «Y la zona», continuó, ignorando mi tono. «Coyoacán se ha vuelto el lugar más cotizado de la ciudad. El valor de estas propiedades debe estar por las nubes». Ahí estaba. La palabra clave. Valor. No el valor sentimental, no el valor de los recuerdos. El valor monetario. Ricky, notando mi ceño fruncido, intervino torpemente. «Bueno, pa, en realidad vinimos a invitarte a cenar. Para celebrar. Y para que conozcas mejor a Val. Y queríamos pedirte un consejo», añadió Valeria rápidamente. «Sobre la boda. Nos vendría muy bien la perspectiva de un hombre con su experiencia». «¿Mi experiencia en qué, en bodas o en cimentaciones?», pregunté, con un sarcasmo que no pude reprimir. Valeria soltó una risita forzada. «En la vida, suegro. En la vida». Mientras hablaban, Valeria mencionó, como al pasar, que estaban considerando el St. Regis para su luna de miel. El St. Regis. Un hotel donde una noche cuesta lo que yo gano de pensión en un mes. La imagen no cuadraba con mi hijo, que siempre andaba pidiéndome dinero para sus startups. La primera grieta en su fachada apareció, y mi instinto de ingeniero me dijo que la estructura de su historia era inestable. Acepté la invitación a cenar. Quería ver hasta dónde llegaba su audacia. Cuando se fueron, me quedé de pie junto al ventanal de Isabel. El BMW blanco se alejó por la calle, dejando tras de sí un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio previo a una batalla. Y esa fortaleza que Valeria había mencionado, mi hogar, de repente se sintió como un territorio bajo asedio. Tomé el teléfono y llamé a Héctor. «Compadre, necesito un trago». «¿Y tu opinión?». «Creo que mi hijo se va a casar con una víbora». Héctor se rió al otro lado de la línea. «Hasta que te das cuenta, Arturo. Esas son las peores. No muerden, hipnotizan a su presa antes de tragarla entera». La cena fue en un restaurante de moda en la Condesa, uno de esos lugares con luces bajas, precios altos y porciones pequeñas. El tipo de sitio que a mí me parece una estafa, pero que a la gente como Valeria le encanta para sus fotos de Instagram. Mi hija, Laura, ya estaba allí cuando llegué. Se levantó para darme un beso en la mejilla, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Papá, qué puntual», dijo, con esa sonrisa de abogada que nunca llegaba a sus ojos. «La puntualidad es la cortesía de los reyes y el deber de los ingenieros», recité mi viejo lema. La velada comenzó con una coreografía de halagos. Laura elogiaba el buen gusto de Valeria. Valeria elogiaba la brillante carrera de Laura.
Ricky asentía a todo como un muñeco de resorte, su mirada saltando de una a otra, buscando aprobación. Yo me limité a observar, comiendo mi filete en silencio, sintiéndome como un espectador en una obra de teatro mal ensayada. Fue Laura quien abrió fuego, con la sutileza de un ariete. Papá, hablábamos con Ricky y Val sobre el futuro, comenzó, removiendo su ensalada de quinoa. Y nos preocupa un poco que estés solo en esa casa tan grande. No estoy solo, repliqué. Estoy con los recuerdos de su madre. Es la mejor compañía. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Valeria carraspeó y tomó la palabra, su voz un susurro de preocupación fingida. Arturo, lo que Laura quiere decir es que pensamos en su seguridad. A su edad, una caída, cualquier cosa. Si viviera en un lugar más pequeño, un departamento moderno con seguridad y cerca de los hospitales, todos estaríamos más tranquilos. A mi edad, repetí, mirándola fijamente. A mi edad, todavía puedo calcular la resistencia del hormigón de un rascacielos. Creo que puedo manejar las escaleras de mi propia casa. Papá, por favor, intervino Ricky, su voz con un deje de irritación. Solo estamos tratando de ser prácticos. Piensa en el dineral que te ahorrarías en mantenimiento, en impuestos. Podrías vender la casa, darte la gran vida, viajar. El único viaje que me interesa es el que hago cada mañana al jardín de su madre, dije, mi voz bajando un octavo, volviéndose más grave. Y no me hablen de dinero. Sé perfectamente lo que vale la casa. Y también sé que su valor para mí no se puede medir en pesos. Laura dejó su tenedor sobre el plato con un chasquido. Su máscara de abogada tranquila se resquebrajó. Es que no lo entiendes, papá. Eres terco. Esa casa es un activo. Un activo enorme que está ahí, estancado. Podría ser el cimiento para el futuro de Ricky, para su nueva familia. El cimiento de la familia de tu hermano lo debe construir él mismo, con su propio trabajo, como hice yo. Mi voz se elevó por primera vez, atrayendo la mirada de las mesas cercanas. No con los ladrillos de la casa de su madre. Exacto, exclamó Valeria, con un dramatismo que me revolvió el estómago. La casa de su madre, el hogar familiar. Por eso mismo debería quedarse en la familia. Debería ser el nido de los nuevos Vargas. Es lo que Isabel hubiera querido. Invocar su nombre. Usar a mi Isabel como arma en su codicia. Fue demasiado. Me puse de pie, arrojando la servilleta de lino sobre mi plato a medio comer. No te atrevas a decirme lo que Isabel hubiera querido. Tú no la conociste. Tú no tienes derecho ni a pronunciar su nombre en esta conversación sucia. Miré a mis dos hijos, a los rostros que una vez amé sin reservas. Ahora solo veía a dos extraños, dos buitres esperando pacientemente a que el viejo león diera su último aliento para abalanzarse sobre los despojos. La casa no se vende. La casa no se toca. La casa no se discute, ¿quedó claro? Mi voz era un látigo. Gracias por la cena. Me di la vuelta y salí del restaurante sin mirar atrás, dejando que la cuenta y la vergüenza fueran para ellos. Mientras caminaba por las calles bulliciosas de la Condesa, una tristeza profunda, más pesada que cualquier estructura de hormigón, se asentó sobre mí. No era la cena, no era la discusión. Era la constatación de un fracaso. Mi fracaso como padre. Esa noche, en la soledad de mi estudio, abrí el viejo álbum de fotos. Allí estaban, Laura y Ricky, de niños, sonriendo sin dientes, abrazados a Isabel en el jardín recién plantado. ¿En qué momento se perdieron? ¿En qué momento el brillo en sus ojos fue reemplazado por el frío destello de la codicia? Miré la silla vacía de Isabel, la que nadie había usado en 3 años. Y por primera vez desde su funeral, le hablé en voz alta al silencio. Isabel, mi amor, ¿qué hice mal, en qué nos equivocamos para que nuestros hijos se convirtieran en esto? El silencio, como siempre, fue la única respuesta. Pero esa noche, se sentía más acusador que nunca. Las siguientes semanas fueron una guerra fría de sonrisas falsas y amabilidad calculada. Me llamaban para preguntarme cómo estaba, para invitarme a ver muestras de manteles para la boda, para pedir mi opinión sobre el sabor del pastel.
Un teatro del absurdo diseñado para adormecer mis sospechas, para hacerme creer que la desastrosa cena había sido olvidada. Yo le seguía el juego, consciente de que cada movimiento era estudiado. Me convertí en un actor más en su farsa, pero mientras ellos leían su guión, yo estaba fortificando mis murallas. La bomba estalló una tarde de martes, a 2 semanas de la boda. Ricky me llamó con una urgencia fingida en la voz. Pa, ¿cómo estás? Oye, un favorzote. Val y yo estamos haciendo la lista de invitados para el notario y nos faltan unos documentos familiares tuyos. Unas actas viejas, ¿crees que podrías traerlas a la casa? Te juro que es un momento. Sentí una punzada de desconfianza. ¿Documentos familiares para el notario de la boda? No tenía sentido. Pero acepté. Claro, hijo. Llego en 1 hora. Conduje hasta su moderno townhouse en la del Valle, un lugar que siempre me pareció impersonal y pretencioso. El coche de Valeria, un Mercedes deportivo, estaba aparcado fuera, así que sabía que estaban en casa. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Qué extraño. Me asomé por una de las ventanas laterales que daban al pequeño jardín trasero y vi que la puerta corrediza de cristal estaba entreabierta. Debían estar atrás, sin escuchar el timbre. Estaba a punto de golpear el cristal para llamar su atención cuando escuché sus voces, claras y nítidas en el silencio de la tarde. Me quedé helado, oculto por un arbusto de bugambillas, el mismo tipo de flor que Isabel amaba. El destino tiene un retorcido sentido de la ironía. Era la voz de Valeria, afilada y llena de confianza. No te preocupes, mi amor. El viejo es terco como una mula, pero es solo fachada. Después de la boda, cuando vea lo feliz que eres y lo bien que nos va, se ablandará. No lo sé, Val, la voz de Ricky sonaba insegura, infantil. Mi papá no es tonto. Se dio cuenta de que queríamos la casa. Ahora no nos la va a dar. No se la vamos a pedir. Se la vamos a quitar. Legalmente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Legalmente? ¿Cómo?, preguntó Ricky. Y entonces, escuché una tercera voz, distorsionada por el altavoz de un teléfono. Reconocí el tono eficiente y cortante de mi hija, la abogada. Era Laura. El plan sigue en pie, hermanito, dijo Laura desde el teléfono. Ya consulté con un colega especialista. El primer paso es documentar su comportamiento errático. ¿Sigue hablando solo? Sí, a veces, respondió Ricky. Lo he escuchado hablarle a una foto de mi mamá. Mi corazón se contrajo en un puño doloroso. Mi conversación privada con el recuerdo de mi esposa, usada como munición en mi contra. Perfecto, continuó Laura, su voz desprovista de toda emoción. Eso, junto con su aislamiento social, y su negativa a cuidar de su propia salud, al vivir en una casa tan grande, es suficiente para solicitar una evaluación psiquiátrica. Necesitamos un par de testimonios. Valeria, tú puedes decir que lo has notado confundido, olvidadizo. Yo prepararé el papeleo para solicitar la interdicción por demencia senil. Interdicción. Demencia senil. Las palabras eran como martillazos contra mi cráneo. Querían declararme loco. Incapaz. Querían despojarme no solo de mi casa, sino de mi mente, de mi voluntad, de mi propia identidad. ¿Y crees que un juez lo apruebe?, preguntó Valeria, y pude imaginar su sonrisa de serpiente. Con un buen informe médico, sí. Tengo un contacto, un geriatra que nos debe un favor. Hará una evaluación, a domicilio, con las preguntas adecuadas para que falle. Una vez que obtengamos la tutela, seremos sus tutores legales. Y como tutores, podremos administrar sus bienes. Incluyendo la venta de la casa para cubrir los gastos de su cuidado en una institución de primer nivel. Institución. Un asilo. Querían encerrarme. «Guau, hermanita. Eres diabólica», dijo Ricky, y por un instante creí escuchar un atisbo de admiración en su voz. «Soy práctica», corrigió Laura. «Esa casa vale demasiado como para dejarla en manos de un viejo que ya ni sabe lo que hace. Es nuestro futuro,
Ricky. El de todos. No pude escuchar más. Me retiré en silencio, paso a paso, como un soldado en territorio enemigo. Cada latido de mi corazón era un tambor sordo en mis oídos. No sentí rabia. La rabia es una emoción caliente, y lo que yo sentía era un frío polar, un vacío desolador que me calaba hasta los huesos. La traición no venía de un enemigo, ni de un extraño. Venía de mi propia sangre. De los dos hijos que había criado, de la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta y del niño al que le construí una casa en el árbol. Me subí a mi coche, mis manos temblando ligeramente sobre el volante. Conduje sin rumbo por la ciudad, viendo pasar los edificios y la gente como si fueran parte de una película ajena. Mi vida, la que yo había construido con tanto esmero, se había convertido en un escenario de pesadilla. Ellos no querían mi casa. Querían mi aniquilación. Querían borrarme del mapa, declararme un nócer, un loco cuya única función era dejarles una herencia. Y mi hija, mi brillante abogada, era la arquitecta de todo el plan. Llegué a casa cuando el sol se ponía. El ventanal de Isabel reflejaba los tonos anaranjados y púrpuras del crepúsculo. Entré y me serví un whisky. Doble. Me senté en el sillón de mi estudio, frente a su foto. La miré largo rato. Lo escuché todo, mi amor, susurré. Todo. Pero se equivocan si creen que este viejo león ya no tiene dientes. Se metieron con el ingeniero equivocado. En ese momento, la tristeza se evaporó. El frío se convirtió en acero. La demolición controlada que había planeado en mi mente ya no era una opción. Iba a ser una demolición total. Y yo mismo iba a apretar el detonador. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado, indiferente a la guerra que se había declarado en mi interior. Esperé hasta la tarde. Necesitaba que mi mente estuviera tan clara y fría como el acero de un micrómetro. A las 4, llamé a Laura. Hola, papá. Qué raro que llames, dijo, su tono profesional apenas ocultando la sorpresa. Necesito hablar contigo, Laura. A solas. En mi casa. Esta noche. Hubo una pausa. Pude imaginarla al otro lado, calculando, sopesando las posibilidades. ¿Pasó algo?, preguntó, con una falsa nota de preocupación. Eso es lo que quiero averiguar. A las 8. No llegues tarde. Y colgué antes de que pudiera negarse. A las 8 en punto, su Mercedes gris se detuvo frente a la casa. Entró con la confianza de siempre, vestida con un traje sastre impecable, el maletín de cuero en la mano, como si viniera a una reunión de negocios. Y, en cierto modo, lo era. Sírveme un vino, por favor, dijo, sentándose en el sofá. Le serví una copa de vino tinto y para mí un vaso de agua mineral. Me senté frente a ella, en el sillón de Isabel. Dejé que el silencio se alargara, observándola. Ella aguantó mi mirada sin pestañear, la abogada impasible. Ayer fui a casa de tu hermano, comencé, mi voz tranquila. Me pidió que le llevara unos documentos. Ella sintió lentamente, sus ojos entrecerrados. Ah, sí. Algo me comentó. No estaban. O no me escucharon. La puerta del jardín estaba abierta. Y escuché una conversación muy interesante. Vi un microgesto en su rostro, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. Pero su voz se mantuvo firme. Papá, no sé de qué hablas. Oh, creo que sí lo sabes, Laura. Hablaban de mí. De mi comportamiento errático. De cómo planean declararme incompetente después de la boda. La miré directamente a los ojos. Escuché tu voz, hija. Dando consejos legales. Hablando de un geriatra amigo. Hablando de encerrarme en una institución. El color desapareció de su rostro. Por primera vez, vi una grieta en su armadura de abogada. Dejó la copa de vino sobre la mesa con un temblor apenas visible. Papá, tú escuchaste mal, tartamudeó. Era una discusión teórica. Hipotética.
Ricky está preocupado por ti, y a veces exagera, ya lo conoces. Teórica, me reí, una risa seca, sin alegría. Laura, soy ingeniero. He pasado mi vida trabajando con hechos, con datos, con la verdad tangible. Y lo que escuché no fue una hipótesis. Fue un plan. Un plan detallado y cruel. Y tú eras la arquitecta. Se levantó, comenzó a caminar por la sala, un animal enjaulado. No es así, tú no entiendes, Ricky está desesperado, tiene deudas hasta el cuello, y esa mujer, Valeria, lo está presionando. ¿Y esa es una excusa para tratar de volver loco a tu propio padre, para robarle su casa? No es robar, gritó, perdiendo por fin la compostura. Es asegurar el patrimonio familiar, esa casa es lo único de valor que tenemos, y tú estás ahí, sentado sobre ella como un dragón sobre su tesoro, sin pensar en nadie más. ¿Pensar en quién? En un hijo irresponsable que ha quemado cada peso que le he dado, en una hija que usa sus conocimientos legales para conspirar contra su propio padre. Se detuvo y me encaró, sus ojos brillando con una mezcla de ira y algo que parecía envidia. ¿Y qué hay de mí, papá?, espetó, su voz temblando. ¿Alguna vez has pensado en mí? ¿Tú crees que a mi esposo y a mí nos va de maravilla, con el despacho y los coches? Pues no. Estamos ahogados en deudas para mantener esa fachada de éxito que tanto te gusta presumir, para ser la hija perfecta del gran ingeniero Arturo Vargas. Esa casa podría resolver los problemas de todos. Ahí estaba. La verdad desnuda y fea. No era solo por ayudar a su hermano. Era por ella. Por su propio egoísmo, por su propia codicia. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Me levanté y me acerqué a ella, mi sombra cubriéndola. Mi voz fue apenas un susurro, pero cargado con todo el peso de mi decepción. Así que de eso se trataba. De dinero. Siempre es el dinero. La miré con una lástima que me quemaba por dentro. Crié a una abogada brillante, sí. Tan brillante que es capaz de justificar la destrucción de su propia familia por un fajo de billetes. Tu madre estaría tan avergonzada de ti. La mención de Isabel fue como una bofetada. Laura retrocedió, llevándose una mano a la boca. Las lágrimas de rabia y humillación, brotaron de sus ojos. No te atrevas. Ya lo hice, dije, dándole la espalda y caminando hacia la puerta. La conversación ha terminado. Ahora, por favor, vete de mi casa. Salió corriendo, sin decir una palabra más. Escuché el motor de su Mercedes arrancar con un rugido y alejarse a toda velocidad. Me quedé solo en la sala, el eco de sus palabras resonando en el silencio. La herida que me había infligido mi hijo era profunda. Pero la que acababa de abrir mi hija, esa era mortal. Había cortado el último hilo de afecto que nos unía. La guerra ya no era solo contra Ricky y su prometida. Ahora era contra mis dos hijos. Y yo iba a lucharla hasta el final. Después de la confrontación con Laura, esperaba que se retiraran, que el miedo a ser descubiertos los hiciera retroceder. Qué ingenuo fui. Subestimé el poder de la desesperación y la codicia. Lejos de acobardarse, redoblaron la ofensiva, pero con una nueva táctica, la del sentimentalismo y la culpa. Al día siguiente, fue Ricky quien llamó. Su voz era un lamento, un susurro de arrepentimiento ensayado. Papá. Laura me contó que hablaste con ella. Perdóname, por favor. Estaba asustado, con deudas, Val me presiona. Dije cosas horribles, cosas que no siento. Estábamos explorando opciones estúpidas, nunca lo hubiéramos hecho. Por favor, papá, es mi boda. No dejes que esto nos separe. Era una actuación digna de un Oscar. Cada palabra estaba diseñada para tocar la fibra sensible del padre, para apelar a la sangre. Pero yo ya no era ese padre. Yo era un ingeniero que había examinado la estructura de su engaño y había encontrado fallas fatales. Las palabras, una vez dichas, no se pueden recoger, Ricardo, respondí fríamente. Y las acciones tienen consecuencias. Lo sé, lo sé. Y estoy dispuesto a afrontarlas. Pero por favor, no me des la espalda ahora.
Queremos que seas parte de esto. Queremos que te sientas orgulloso. Y entonces vino el golpe de gracia. De hecho, continuó, su voz ahora más animada, queríamos pedirte ayuda con algo. Ya sabes, como una forma de hacer las paces. Es sobre los gastos de la boda. Los padres de Val son gente modesta, maestros, no pueden aportar mucho. Y la tradición dice que el padre del novio. La audacia. La pura y descarada audacia me dejó sin aliento por un segundo. Después de conspirar para declararme loco y robarme, ahora me pedían que financiara la fiesta de su victoria. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz desprovista de emoción. Me dio una cifra. Una cifra astronómica. El costo de un auto de lujo. El pago inicial de un departamento. Todo para una fiesta de una noche en el Willow Creek Country Club. Es mucho dinero, Ricardo. Lo sé, papá. Pero es un día único en la vida. Y queremos que todo sea perfecto. Sería el mejor regalo de bodas, una muestra de que nos perdonas. Una idea, fría y afilada como un bisturí, se formó en mi mente. Un plan de contraataque. Si querían jugar, yo iba a jugar. Pero con mis propias reglas. Está bien, dije, después de una larga pausa calculada. Escuché un suspiro de alivio al otro lado. Pagaré la mitad. Pero con una condición. Lo que sea, papá, lo que sea, dijo, eufórico. La condición es esta, nunca, bajo ninguna circunstancia, volverán a mencionar mi casa. Ni la venta, ni la herencia, ni mi salud, ni mi soledad. El tema queda cerrado. Para siempre, ¿entendido? Hubo un silencio. Pude oírlo susurrarle a Valeria, que sin duda estaba a su lado, escuchando todo. Luego volvió al teléfono. Entendido, papá. Trato hecho. Es tu casa. Respetamos tu decisión. Te lo juro. Más te vale, Ricardo. Porque un ingeniero siempre cumple su palabra. Y espera lo mismo de los demás. Colgué el teléfono. Héctor, a quien había invitado a mi casa para que fuera testigo de mi estrategia, me miró con incredulidad desde el otro lado del estudio. ¿Estás loco, Arturo? ¿Les vas a dar ese dineral después de lo que te hicieron? No les estoy dando nada, compadre, sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Les estoy dando una soga. Y estoy seguro de que ellos mismos se la pondrán al cuello. Saqué una pequeña grabadora digital de mi cajón. Cada llamada que me hagan pidiendo dinero, cada conversación sobre los pagos, quedará registrada. Estoy construyendo un caso, Héctor. Ladrillo por ladrillo. Y cuando llegue el momento, toda su estructura fraudulenta se vendrá abajo. Comencé a documentar todo. Guardé los correos electrónicos con las cotizaciones exorbitantes que me enviaban. Grabé las llamadas en las que Valeria, con su voz melosa, me pedía un pequeño adelanto para el depósito del salón. Cada petición, cada exigencia, era una prueba más de su engaño. Fingí ser el padre generoso y un poco senil que ellos creían que era, el viejo al que se le podía sacar dinero fácilmente apelando a su corazón. Ellos pensaban que estaban ganando, que su plan estaba funcionando a la perfección. No se daban cuenta de que estaban caminando directamente hacia la trampa que yo les había tendido. Estaban tan cegados por la codicia que no vieron que el suelo bajo sus pies era un campo minado. Y yo tenía el detonador en mi mano. La cuenta regresiva para el día de la boda había comenzado. El día de la boda llegó con un sol radiante, un cielo azul y despejado que parecía una burla a la tormenta que se gestaba en mi interior. Me puse el traje oscuro que me habían insistido en comprar, un traje caro que se sentía como un disfraz. En el bolsillo de mi saco, junto a la pequeña grabadora, guardé una cajita de terciopelo azul. Dentro estaban los gemelos de platino con zafiros que Isabel me regaló en nuestro 20º aniversario. Mi intención original había sido dárselos a Ricky antes de la ceremonia, un símbolo de la herencia familiar. Ahora, eran solo un recordatorio de lo que se había perdido. La cita era a las 11 de la mañana en la suite presidencial del Hotel Intercontinental, donde el novio y sus padrinos se estaban preparando. Al tocar la puerta, la abrió un Ricky tenso,
pero con una sonrisa de triunfo mal disimulada. Papá, pasa, pasa. Estábamos a punto de abrir el champán. En la habitación estaban Laura, Valeria y un par de amigos de Ricky que hacían de padrinos y que parecían incómodos, como si supieran que estaban en medio de un campo de batalla. La presencia de Valeria me sorprendió. Se supone que es de mala suerte que la novia vea al novio antes de la ceremonia, pero a ellos las tradiciones solo les importaban cuando les convenían. Valeria, la saludé con un asentimiento de cabeza. Pensé que estarías preparándote. Hay algo más importante que discutir, Arturo, dijo ella, su voz perdiendo toda la dulzura de las semanas anteriores. Ahora era puro acero. Un último detalle familiar. Laura se acercó a la ventana, dándonos la espalda, como si quisiera distanciarse de lo que estaba por suceder. Los amigos de Ricky se disculparon torpemente y salieron de la habitación. Nos quedamos los cuatro. El tribunal familiar. Papá, comenzó Ricky, acercándose a mí. Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sentía como el peso de una cadena. Val y yo hemos estado pensando mucho en nuestro futuro. En el hogar que queremos construir. Natural, comenté secamente. Y hemos decidido, continuó, su mirada brillando con una extraña fiebre, que queremos empezar nuestra vida de casados en el lugar correcto. En un lugar con alma, con historia. En tu casa, papá. Me quedé en silencio, mirándolo. La audacia final. El golpe de gracia que pensaban dar antes de la boda. Hicimos un trato, Ricardo. Los tratos se pueden mejorar, interrumpió Valeria, acercándose. No te pedimos que la vendas. Te pedimos que nos la des. Como tu regalo de bodas. Un padre dándole a su hijo el hogar familiar. Es la tradición más hermosa que existe. Regalo, repetí, incrédulo. ¿Después de que accedí a pagar la mitad de esta farsa de boda? La mitad no es suficiente, dijo Ricky, su voz subiendo de tono. Tenemos deudas, papá, muchas deudas. ¿Deudas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué tipo de deudas? Inversiones que salieron mal, murmuró, evitando mi mirada. Criptomonedas, un par de startups. $200,000, dijo Laura desde la ventana, sin volverse. Quizás más. Me lo confesó anoche. $200,000, silbé. ¿Y esperas que yo pague tus estupideces con la casa de tu madre? No es tuya, es de la familia, gritó Ricky, perdiendo el control. Tú nunca estuviste ahí, siempre fueron tus puentes, tus obras, tu maldita carrera, mi mamá te esperó toda la vida, lo mínimo que puedes hacer es darnos la casa que le construiste. La construí para ella, no para que tú la usaras para pagar tus deudas de juego, mi voz tronó, haciendo vibrar los cristales. La construí para que fuera un santuario, no la garantía de un préstamo. Basta, gritó Valeria, interponiéndose entre nosotros. Esto es muy simple, Arturo. O firmas los papeles para cedernos la casa hoy mismo, como un gesto de amor paternal, o te olvidas de que tienes un hijo. El aire se quedó sin oxígeno. Laura se giró por fin, con una expresión de horror fingido. Ricky, no puedes hacerle esto a papá. Claro que puedo, la desafió él, sus ojos fijos en mí, inyectados en sangre. Es mi boda, son mis reglas, ¿qué decides, papá, tu casa o tu hijo? Era el momento. El ultimátum final. La elección que ellos creían que me destruiría. Lentamente, saqué la cajita de terciopelo azul de mi bolsillo. La abrí y se la mostré. Los zafiros de los gemelos brillaron bajo la luz. Esto era para ti, dije, mi voz apenas un susurro. El último recuerdo tangible de tu abuelo, que tu madre guardó para ti. Pero ahora veo que no mereces ni el polvo que cubre esta caja. Cerré la caja con un chasquido y la volví a guardar en mi bolsillo. La cara de Ricky se descompuso. La rabia dio paso a una furia fría y asesina. Largo, siseó. ¿Qué? Lárgate de aquí, gritó, señalando la puerta. Ya no estás invitado a mi boda, ya no eres mi padre. Valeria sonrió.
Una sonrisa de triunfo puro, venenoso. Puso una mano en el brazo de Ricky, como para calmarlo, pero sus ojos brillaban de victoria. Creo que tu padre ha tomado su decisión, mi amor. Miré a mi hijo, a ese hombre de 35 años actuando como un niño malcriado al que le han quitado un juguete. Y sentí una pena inmensa. No por él. Por mí. Por el padre que había perdido a su hijo mucho antes de ese día. Me voy, dije, mi voz recuperando su calma de acero. Pero quiero que sepan una cosa. El que ha traicionado a esta familia no soy yo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Laura intentó detenerme. Papá, por favor, recapacita. La aparté con suavidad. Ya no tengo un hijo al que ir a ver casarse, dije, mirando por encima de su hombro a la pareja triunfante. Fue su decisión. No la mía. Salí de la suite y crucé el vestíbulo del hotel, sintiendo las miradas curiosas de los huéspedes. Que miraran. Que todo el mundo supiera. En la puerta, saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Armando. Soy Arturo Vargas. Cancela tus planes para hoy. Te necesito en tu oficina. Ahora mismo. Y trae al mejor notario que conozcas. Vamos a cambiar un testamento. Y a planear un brindis de bodas. El trayecto a la oficina de Armando, mi abogado, fue como atravesar un túnel. El sol brillante de afuera no penetraba la oscuridad que se había apoderado de mi coche. No sentía tristeza. La tristeza era un lujo que ya no podía permitirme. Lo que sentía era una claridad absoluta, una resolución fría y cortante. Habían cruzado la última línea. Habían intentado despojarme de todo, mi casa, mi dignidad y mi paternidad. Ahora, iban a descubrir lo que un ingeniero puede construir cuando su único material es la justicia. Armando me esperaba en la puerta de su despacho en la colonia Roma. Es un hombre de mi edad, pero con más pelo y menos achaques. Nos conocemos desde la universidad. Él estudió leyes, yo, ingeniería. Ambos construimos cosas, pero de diferente manera. Arturo, tienes cara de ir a la guerra, me dijo, sirviéndome un café sin preguntar. Vengo de ella, Armando. Y ahora voy a empezar la mía, respondí, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio. Le conté todo. La conversación que escuché, la confrontación con Laura, el ultimátum en el hotel. No omití ningún detalle. Armando escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en su silla y soltó un largo suspiro. Hijos de su, perdón, Arturo. Lo siento mucho. No quiero que lo sientas. Quiero que actúes, dije, mi voz firme. Quiero cambiar mi testamento. Hoy. Ahora mismo. Quiero a Ricardo y a Laura fuera. Completamente. Desheredados. Armando enarcó una ceja. Desheredar es un proceso complejo, Arturo. Pueden impugnarlo, alegar enajenación mental. Enajenación mental, sonreí con amargura. Ese era su plan, precisamente. Pero tengo unas bajo la manga. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y la puse sobre su escritorio. Grabé la conversación en el hotel. El ultimátum. La confesión de las deudas. Todo. Armando cogió la grabadora como si fuera un diamante. Una sonrisa lenta, la sonrisa de un tiburón que huele sangre, se dibujó en su rostro. Arturo Vargas, siempre un paso por delante. Esto cambia todo. Esto no es solo un testamento, es una fortaleza legal. Llamó a un notario de su confianza, que llegó en menos de media hora. Mientras redactaban los nuevos documentos, mi mente trabajaba a toda velocidad, diseñando la estructura de mi venganza. Armando, dije, interrumpiendo el tecleo del notario. Quiero añadir una cláusula. Una cláusula de hierro. Te escucho. Si Ricardo o Laura, o cualquier representante legal suyo, intentan impugnar este nuevo testamento, o si presentan cualquier tipo de solicitud para declararme incompetente, la totalidad de mi patrimonio, sin excepción, se transferirá automáticamente a una fundación.
La Fundación Isabel Vargas para la Educación de Ingenieras Mexicanas. Armando dejó de escribir y me miró. Eso es, brutal, Arturo. Ellos eligieron las armas, yo solo estoy construyendo el escudo, repliqué. Y quiero que esa fundación la dirija mi nieta, Sofía, cuando tenga la edad y la preparación. Hasta entonces, la administrarás tú. Mi nieta. La hija de Laura. La única que me llamaba solo para saber cómo estaba. La única que aún tenía la luz de Isabel en sus ojos. Ella era el único legado que me quedaba. Una cosa más, añadí. Quiero que prepares una notificación oficial. Una carta que le entregarás en mano al director del Willow Creek Country Club. Hoy. Durante la recepción. En esa carta, le informarás que, como principal patrocinador financiero del evento, retiro todo mi apoyo económico con efecto inmediato. Y que la factura total debe ser dirigida a los recién casados, el señor y la señora Vargas. El notario dejó de teclear y silbó por lo bajo. Armando se rió a carcajadas. Arturo, eres un genio del mal, vas a incendiar Troya en plena fiesta. Ellos encendieron el primer fuego, dije, mi rostro impasible. Yo solo voy a asegurarme de que se quemen con él. Firmamos los documentos. Mi mano no tembló. Cada firma era un golpe de martillo, sellando el destino que mis hijos habían elegido para sí mismos. Al salir del despacho, el sol de la tarde me pareció menos hostil. La oscuridad en mi interior no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Se había convertido en combustible. Llamé a Héctor. Compadre, ponte tu mejor traje. Tenemos una boda a la que asistir. No estamos en la lista de invitados, pero te aseguro que seremos los más recordados. Héctor soltó una carcajada. Voy para allá. Llevo tequila. Parece que vamos a necesitar un brindis. Sí, íbamos a necesitar un brindis. Un brindis que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como el día en que un viejo ingeniero les enseñó que las estructuras más fuertes no son las de hormigón, sino las de principios. Y que cuando intentas demoler una, corres el riesgo de que todo el edificio se te caiga encima. Llegamos al Willow Creek Country Club pasadas las 3 de la tarde. El lugar bullía de actividad. Coches de lujo llenaban el estacionamiento. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de seda entraban y salían del imponente edificio principal. La ceremonia en la capilla del lago ya debía haber terminado, la recepción estaba en pleno apogeo. Héctor, Armando y yo nos bajamos de mi coche. Héctor, con su corpulencia de exjugador de fútbol americano, parecía un guardaespaldas. Armando, con su maletín de cuero y su traje a la medida, parecía un fiscal a punto de presentar su caso. Y yo me sentía como un general a punto de liderar la carga final. En la entrada, un joven de seguridad, con un auricular en el oído, nos detuvo con un gesto ensayado. Buenas tardes, señores, ¿sus invitaciones? No la necesitamos, dije, mi voz tranquila pero con un filo de autoridad que no admitía discusión. Soy Arturo Vargas. El padre del novio. El joven parpadeó, confundido. Consultó la tableta que llevaba en la mano. Su ceño se frunció. Señor Vargas, tengo instrucciones de que usted, no se le esperaba. Pues ya ves que las expectativas a veces fallan, sonreí fríamente. Estos señores son mis representantes legales. Tenemos un asunto urgente y privado que tratar con los recién casados. A menos que quieras que lo tratemos aquí, en la entrada, te sugiero que nos dejes pasar. Mi estatura, mi tono de voz y la presencia imponente de mis dos acompañantes hicieron que el joven retrocediera un paso. Tartamudeó algo en su micrófono, probablemente pidiendo instrucciones. La respuesta debió ser confusa, porque finalmente se hizo a un lado, derrotado. Adelante, señor. Entramos en el gran salón. El contraste era surrealista. Una orquesta de cuerdas tocaba una melodía suave. Los invitados reían, charlaban, sostenían copas de champán. El aire olía a flores caras y a dinero. Y en medio de todo, como dos monarcas en su corte, estaban Ricardo y Valeria, recibiendo felicitaciones.
Él, con una sonrisa tensa pegada en el rostro. Ella, radiante en su vestido blanco de miles de dólares, un vestido que, en parte, yo había pagado. Nuestra entrada no pasó desapercibida. Fuimos como una corriente de aire frío en una tarde de verano. Las conversaciones vacilaron. Las cabezas se giraron. Un murmullo comenzó a extenderse por la sala como una onda expansiva. Vi a algunos viejos amigos de la familia, socios de negocios, gente que me conocía de toda la vida. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y curiosidad. Laura fue la primera en vernos. Estaba hablando con un grupo de amigas y su risa se cortó en seco. Sus ojos se abrieron como platos. La vi decir algo rápidamente al oído de Ricky. Él se giró. Y su rostro, el rostro de mi hijo, pasó del triunfo a la incredulidad y luego al pánico en menos de 3 segundos. Comenzamos a caminar hacia ellos. Lenta, deliberadamente. No dijimos nada. Solo avanzamos. Y la gente, instintivamente, se apartó a nuestro paso, abriendo un pasillo en medio de la multitud, como las aguas del Mar Rojo. El silencio se hizo casi total. La orquesta, notando que algo anómalo sucedía, dejó de tocar, una última nota de violín quedando suspendida en el aire cargado de tensión. Llegamos frente a ellos. Estábamos a apenas 2 metros de distancia. El centro de atención de 200 personas. Papá, dijo Ricky, su voz un graznido. Trató de sonreír, pero fue una mueca patética. Decidiste venir, después de todo. No podía perderme un día tan memorable, hijo, respondí, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Felicidades por tu matrimonio. Valeria me miró, sus ojos convertidos en 2 rendijas de furia. Arturo. No esperábamos. Evidentemente, la corté. Pero como pueden ver, los planes a veces cambian. Y tengo algunos asuntos pendientes que me gustaría aclarar. Con ustedes. Y con todos sus invitados. El pánico en el rostro de Ricky se convirtió en terror puro. La guerra había llegado a su puerta. Y yo estaba a punto de derribarla. Papá, por favor, suplicó Laura, acercándose rápidamente, tratando de interponerse. Este no es el momento ni el lugar. Hablemos en privado. Tuve toda una vida para hablar en privado con ustedes, Laura, respondí, mi mirada fija en ella, fría como el hielo. Ustedes eligieron hacer de esto un espectáculo. Ahora, siéntense y disfrútenlo. Me giré hacia la multitud expectante. Damas y caballeros, mi voz se proyectó con la fuerza de la costumbre, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes en medio del ruido de la maquinaria pesada. Nuevamente, disculpen la interrupción. Permítanme presentarme correctamente. Soy Arturo Vargas, y hasta esta mañana, era el orgulloso padre del novio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los murmullos se convirtieron en un zumbido audible. ¿Qué estás haciendo, siseó Ricky, dando un paso adelante, su rostro congestionado por la rabia? Lo que un padre debe hacer cuando sus hijos lo traicionan de la forma más vil posible, repliqué, sin bajar la voz. Verán, esta mañana, mi hijo, aquí presente, me dio a elegir. Un ultimátum. O le firmaba en ese momento los papeles para regalarle la casa que construí con mis propias manos para su difunta madre, o me echaba de su boda y de su vida. Hice una pausa dramática, dejando que la información se asimilara. Vi rostros de incredulidad, de conmoción. Vi a los padres de Valeria, una pareja de aspecto humilde y abrumado, mirándose con pánico. Como pueden imaginar, me negué a entregar el santuario de mi esposa. Y, cumpliendo su palabra, fui desterrado. Expulsado por mi propio hijo en el día de su boda. Es mentira, gritó Ricky, su voz rompiéndose. Y mi papá no está bien, está enfermo, es paranoico, inventa cosas. ¿Invento cosas?, pregunté retóricamente a la audiencia. Qué conveniente que la enfermedad de un padre aparezca justo cuando se niega a entregar su patrimonio, ¿verdad? Pero eso no es todo, amigos. La historia se pone mejor. Mi mirada se clavó en Valeria, que había retrocedido un paso, como si mi sola presencia la quemara.
Resulta que, hace un par de semanas, tuve la mala fortuna de escuchar una conversación privada entre mi hijo y su entonces prometida. Estaban planeando, con el asesoramiento legal de mi hija, la abogada Laura Vargas, señalé a mi hija, que se encogió como si la hubiera golpeado. Solicitar que un juez me declarara mentalmente incompetente después de la boda. El plan era obtener mi tutela, encerrarme en un asilo y tener vía libre para vender mi casa y todos mis bienes. El silencio en el salón era ahora tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces. Era la incredulidad total. Eso es una calumnia, rugió Ricky. Estás loco, alguien llame a seguridad. No será necesario, dije con calma. Saqué mi teléfono del bolsillo. Verás, Ricardo, un buen ingeniero siempre tiene un plan de contingencia. Y siempre documenta las fallas estructurales. Apreté un botón. Y la voz de mi hijo, distorsionada pero perfectamente reconocible, llenó el salón a través del pequeño altavoz del teléfono, amplificada por el silencio mortal. Después de la boda, presentamos la solicitud para declararlo incompetente. Laura preparará los papeles. Tenemos un vecino médico que puede hacer una evaluación. Luego, la voz de Laura. Un par de testimonios. Valeria, tú puedes decir que lo has notado confundido. Una vez que obtengamos la tutela, podremos administrar sus bienes. Incluyendo la venta de la casa. Apagué la grabación. El efecto fue devastador. Era como si hubiera detonado una bomba de neutrones que aniquiló todo el sonido y la alegría, dejando solo la vergüenza en pie. Laura se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Ricky me miraba con un odio puro, el odio de una bestia acorralada y expuesta. No tenías derecho, susurró. Yo tenía todo el derecho. Es mi vida, mi mente y mi hogar. Y tengo derecho a defenderlos, dije. Entonces, me dirigí a Armando. Armando, por favor. Mi abogado dio un paso al frente, abriendo su maletín. Buenas tardes. Soy Armando Herrera, abogado del señor Arturo Vargas. Solo para informar a los presentes, y en especial a los recién casados, que en el día de hoy, el señor Vargas ha firmado ante notario un nuevo testamento. En él, deshereda por completo y de forma irrevocable a sus hijos, Ricardo Vargas y Laura Vargas. Si la grabación fue una bomba, esto fue el terremoto que la siguió. Además, continuó Armando, su voz de litigante resonando con autoridad, el testamento incluye una cláusula in terrorem. Cualquier intento de impugnación de este documento, o cualquier acción legal que busque declarar la incapacidad del señor Vargas, resultará en la transferencia inmediata y automática de la totalidad de su patrimonio a la Fundación Isabel Vargas para la Educación de Ingenieras Mexicanas, que será administrada por mi despacho. Laura, como abogada, entendió la jugada maestra al instante. Levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas y desesperación. Papá, no puedes. Y eso es legalmente blindado. Lo sé, dije simplemente. Tuve un buen asesor. Finalmente, me giré hacia el director del club, que observaba toda la escena desde una esquina, pálido como un fantasma. Y en cuanto a esta magnífica celebración, anuncié, mi voz resonando con una finalidad absoluta. Como la persona que se comprometió a pagar una parte sustancial de la factura, quiero informarles que retiro mi apoyo financiero. Con efecto inmediato. Pueden enviar la cuenta completa al señor y la señora Vargas. Les deseo mucha suerte para pagarla. Fue el golpe final. Valeria soltó un grito ahogado y se derrumbó en una silla, su llanto ahora ruidoso y teatral, arruinando su maquillaje perfecto. El padre de Valeria se acercó a mí, temblando. Señor Vargas, ¿qué está diciendo? Nos dijeron que todo estaba cubierto. Le mintieron, señor, le dije, con una pizca de genuina compasión por aquel hombre. Igual que me mintieron a mí. Miré por última vez a mi hijo. El hombre que había elegido una casa por encima de su padre. Su rostro era una máscara de ruina y odio. Prometiste pagar la mitad, logró decir. Y tú prometiste ser un buen hijo, respondí en voz baja, para que solo él me oyera. Ambos rompimos nuestras promesas hoy.
Pero la mía, al menos, tenía una buena razón. Me di la vuelta. La obra había terminado. El telón había caído. Y los actores principales de esta tragedia de la codicia se quedaban solos en el escenario, con las luces enfocadas en su deshonra y una factura que no podrían pagar. Mientras nos dirigíamos a la salida, abriéndonos paso de nuevo a través de la multitud atónita, una pequeña figura se interpuso en mi camino. Era mi nieta, Sofía, la hija de Laura. Tenía los ojos, esos grandes ojos oscuros tan parecidos a los de Isabel, enrojecidos y llenos de lágrimas. Sostenía un pequeño ramo de flores, probablemente el que había llevado como damita de honor. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó, su vocecita temblando. «¿Por qué estás peleando con mamá y con el tío Ricky? Hoy es una fiesta». Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en mis rodillas y el caos a mi alrededor. Por un instante, el salón, los invitados, la traición, todo desapareció. Solo existíamos ella y yo. Le tomé sus manitas entre las mías. «Mi amor, son cosas de grandes», le dije, mi voz suavizándose por primera vez en horas. «A veces, los adultos cometemos errores muy grandes. Y hay que arreglarlos». «Pero están todos tristes», insistió, mirando hacia su madre, que seguía llorando desconsoladamente. «Tú estás triste, abuelo. Lo veo en tus ojos». La sabiduría de los niños. Ven más allá de las máscaras, más allá de la rabia. Vio la herida debajo de la armadura. Y eso me desarmó. Sentí un nudo en la garganta, una punzada de dolor agudo por ella, por la inocencia que acabábamos de manchar con nuestra guerra de adultos. «Sí, mi cielo. El abuelo está un poco triste», admití, acariciando su mejilla. «Pero no por mí. Estoy triste porque las cosas no deberían ser así. Pero a veces, Sophie, hay que hacer lo correcto, aunque duela. Aunque arruiné una fiesta, ¿entiendes?». Ella sintió, aunque sabía que no podía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Apoyó su cabecita en mi hombro y me abrazó con fuerza. «Te quiero, abuelo». «Y yo a ti, mi vida». «Más de lo que te imaginas», le susurré al oído. La abracé con fuerza por un momento, inhalando el aroma a inocencia y a flores de su pelo. Ella era el único puente que no había dinamitado. El único legado que aún valía la pena proteger. Héctor puso una mano en mi hombro. «Arturo, es hora de irnos». Asentí. Le di un beso en la frente a Sofía. «Pórtate bien, princesa. Llámame pronto». Me levanté y, sin volver a mirar a mis hijos, caminé hacia la salida. El abrazo de mi nieta no borraba la traición, pero era un bálsamo. Un recordatorio de que, incluso en medio de la ruina, todavía quedaba algo puro, algo por lo que valía la pena haber luchado. Era una victoria amarga, sí, pero ese pequeño abrazo me hizo sentir, por un instante, que quizás no lo había perdido todo. Salimos del club y el sol de la tarde nos golpeó con su indiferencia. El aire fresco se sentía bien en mis pulmones, limpiando el ambiente viciado y cargado de drama que dejamos atrás. Nos subimos a mi coche en silencio. Héctor se sentó a mi lado, Armando detrás. Arranqué el motor y nos alejamos lentamente del estacionamiento. Por el espejo retrovisor, vi la fachada del Willow Creek Country Club, un monumento a los sueños rotos y a las ambiciones desmedidas. Dentro, había dejado un campo de batalla emocional. Una boda en ruinas, una familia destrozada y 200 personas con la mejor anécdota de sociedad del año. «Bueno», rompió el silencio Armando desde el asiento trasero, con un tono de admiración profesional. «Eso fue una ejecución impecable. Digno de un manual de litigio estratégico». Héctor soltó una carcajada grave. «Impecable, les diste donde más les duele, compadre, en el orgullo y en el bolsillo, la cara de tu yerna cuando mencionaste la factura no tiene precio». Yo no dije nada. Seguí conduciendo, mis nudillos blancos sobre el volante. No sentía la euforia de la victoria que ellos parecían percibir. No había alegría en lo que acababa de hacer. Solo la sombría satisfacción de haber sobrevivido a un ataque y haber neutralizado la amenaza.
En la guerra, aprendí que las victorias más decisivas suelen ser las más costosas. Ganas el territorio, pero pierdes hombres. Hoy, había ganado la batalla por mi casa y mi dignidad, pero había perdido a mis hijos. Quizás para siempre. ¿Estás bien, Arturo?, preguntó Héctor, su tono ahora más serio, notando mi silencio. Lo estaré, respondí, mi voz sonando lejana, hueca. Tarde o temprano, lo estaré. Conduje de vuelta a mi casa, a mi fortaleza. El lugar que había sido el origen de toda la disputa. Al llegar, la vi recortada contra el cielo del atardecer. Se veía sólida, imponente, pacífica. Pero por dentro, yo me sentía como un edificio bombardeado, con los cimientos intactos pero con las paredes interiores hechas escombros. Esa noche, después de que mis amigos se fueran, me serví otro whisky. Me senté en el estudio, en la oscuridad, solo con la foto de Isabel. La Victoria se sentía vacía. El silencio de la casa era más profundo que nunca. Había expulsado a los invasores, pero al hacerlo, también había confirmado mi soledad. Había hecho lo correcto, de eso no tenía duda. Había defendido mi honor, mi independencia y, sobre todo, el legado de mi esposa. Pero la justicia, a veces, tiene un sabor amargo, como el metal y la ceniza. Y mientras miraba la noche caer sobre el jardín de Isabel, me di cuenta de que la guerra había terminado, sí. Pero la paz tardaría mucho más en llegar. Había salvado la casa, pero ahora tenía que averiguar cómo volver a vivir en ella. Las semanas que siguieron a la boda fueron extrañamente silenciosas. No hubo llamadas, ni amenazas, ni intentos de disculpa. Era como si mis hijos hubieran sido borrados de la faz de la tierra. El escándalo, por supuesto, se convirtió en la comidilla de Coyoacán. En el café de la mañana, en el mercado, sentía las miradas y los susurros a mi paso. Algunos de lástima, otros de admiración morbosa. No me importaba. Me había acostumbrado a ser juzgado. Pero la victoria, que en el momento se sintió tan decisiva, comenzó a agriarse en la soledad de mi hogar. La casa, mi fortaleza, ahora se sentía como una prisión. Cada habitación vacía era un eco de la familia que ya no tenía. La rabia que me había impulsado se disipó, dejando en su lugar un sedimento de amargura y una pregunta persistente, ¿y ahora qué? Una noche, incapaz de dormir, bajé a mi antiguo taller en el sótano. Un lugar que no había pisado en años. El aire olía a madera vieja, a aceite y a metal. Mis herramientas seguían allí, colgadas en la pared, cubiertas por una fina capa de polvo. Tornos, sierras, gubias. Herramientas para construir. En un rincón, debajo de una lona, encontré una pequeña mecedora de madera a medio terminar. La había empezado a hacer para Sofía cuando nació, pero el trabajo y la vida se interpusieron. La saqué, soplé el polvo y pasé la mano por la madera áspera. Y entonces, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a trabajar. Encendí la luz del taller, tomé una lija y comencé a pulir la madera. El sonido rítmico y áspero de la lija sobre el roble fue lo único que rompió el silencio de la casa. Lijé durante horas, mi mente concentrada solo en el tacto de la madera, en la forma que emergía bajo mis manos. El trabajo físico me ancló. Me sacó de los pensamientos circulares de traición y arrepentimiento. Mientras trabajaba, no era el viejo solitario traicionado por sus hijos. Era, de nuevo, el ingeniero. El constructor. A la mañana siguiente, con las manos doloridas pero con una extraña sensación de calma, llamé a un joven que me había recomendado Héctor. Se llamaba Carlos, un carpintero talentoso pero con dificultades para encontrar trabajo estable. Le había hecho a Héctor unos muebles de jardín impresionantes. Carlos, soy Arturo Vargas, le dije por teléfono. Necesito ayuda con un proyecto en mi taller. Y quizás, si te interesa, enseñarte un par de cosas sobre estructuras que no se aprenden en los libros. Carlos llegó esa misma tarde. Era un muchacho delgado, de unos 25 años, con manos fuertes y una mirada honesta y curiosa. Vio mi taller, mis herramientas, la mecedora a medio hacer, y sus ojos se iluminaron. Señor Vargas, esto es,
esto es increíble. Estas herramientas son clásicas. Son herramientas para crear, no para destruir, le dije. Y tengo la sensación de que esta casa necesita un poco más de creación y un poco menos de destrucción. Ese día, la casa dejó de ser un mausoleo. El silencio fue reemplazado por el zumbido de la sierra, el golpeteo del martillo y las conversaciones sobre ángulos, ensambles y tipos de barniz. Empecé a enseñarle a Carlos no solo carpintería, sino los principios de la ingeniería aplicados a la madera. A cambio, él, con su energía juvenil y su respeto genuino, empezó a llenar los vacíos de mi casa y de mi vida. La victoria en la boda me había dejado solo. Pero en la soledad de mi taller, lijando una vieja mecedora, había encontrado, sin buscarlo, el primer ladrillo para construir algo nuevo sobre las ruinas de mi familia. La idea creció de forma orgánica, como una de las enredaderas del jardín de Isabel. Empezó con Carlos. Ver su talento y su hambre de aprender me dio un propósito que iba más allá de mis propios muros. Una tarde, mientras le explicaba cómo la tensión y la compresión afectaban a las patas de una mesa, tuve una epifanía. Este taller, este conocimiento, no podía morir conmigo. El legado de un ingeniero no son solo los puentes que construye, sino los constructores que forma. Carlos, le dije, dejando a un lado un formón. ¿Qué te parecería si ampliamos esto? Si convertimos este sótano polvoriento en un verdadero taller de formación. Un lugar donde jóvenes como tú, con talento pero sin oportunidades, puedan aprender un oficio de verdad. Carpintería, herrería, los fundamentos de la construcción. Carlos me miró, sus ojos abiertos de par en par. Señor Arturo, ¿habla en serio? Eso sería un sueño. Hablo muy en serio. Pero no será mi taller. Será el Taller de Oficios Isabel Vargas, dije, y al pronunciar su nombre en voz alta, asociado a un proyecto de creación y futuro, sentí que por fin le hacía justicia a su memoria. No como un santuario intocable, sino como una fuente de inspiración viva. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Héctor y Armando, formalizamos la idea. Creamos una pequeña asociación civil sin fines de lucro. Invertí una parte de mis ahorros, el dinero que ya no gastaría en bodas ni en rescates financieros, en modernizar el taller. Compramos maquinaria nueva, instalamos mejor iluminación y ventilación. La casa, que se había sentido tan grande y vacía, de repente se encogió. El sótano y el garaje se convirtieron en el corazón de la operación. El ruido del trabajo se convirtió en la nueva banda sonora de mis días. Carlos se convirtió en mi primer alumno y, pronto, en mi socio principal. Pusimos un anuncio en el centro comunitario local, ofreciendo un par de plazas para aprendices. La respuesta fue abrumadora. Jóvenes que habían abandonado la escuela, que luchaban por encontrar un trabajo digno, que solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Seleccionamos a 3 para empezar. Les enseñé a leer un plano, a respetar la madera, a entender la física detrás de una unión. Les enseñé que la precisión no era una opción, sino un deber. Les enseñé el orgullo de crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. Y ellos me enseñaron a mí. Me enseñaron a reír de nuevo con sus bromas. Me trajeron la energía y el caos de la juventud. Llenaron mi cocina con el olor de los almuerzos que compartíamos. Convirtieron mi silenciosa fortaleza en una colmena de actividad y propósito. Ya no era solo el viejo Arturo Vargas, el hombre traicionado. Era el Inge, el maestro. Y el taller Isabel Vargas se convirtió en mi nuevo puente. Un puente no de acero y hormigón, sino de conocimiento y oportunidad, conectando mi pasado lleno de dolor con un futuro inesperadamente lleno de vida. Un sábado por la tarde, mientras supervisaba a uno de los muchachos que estaba aprendiendo a usar el torno, escuché el timbre. Era una visita que no esperaba, pero que en el fondo de mi corazón anhelaba. Era Sofía. Vino sola. Se había cortado el pelo y parecía más alta, más madura. Traía una caja de mis galletas favoritas. Hola, abuelo, dijo, con una sonrisa tímida. Princesa. ¡Qué sorpresa tan buena! Pasa, pasa. La llevé a la cocina, que ahora siempre olía a café y a aserrín.
Le serví un vaso de leche fría y nos sentamos a la mesa. ¿Cómo has estado?, le pregunté. Se encogió de hombros. Bien. La escuela, ya sabes. Hubo un silencio, y luego me miró con esos ojos serios que tenía. Vine a disculparme, abuelo. Tú no tienes nada por lo que disculparte, mi amor. Sí, lo tengo. Por ellos. Por todo el dolor que te causaron. Mamá, ella no está bien. Llora mucho. Ella y mi papá discuten todo el tiempo. Y el tío Ricky y Valeria, creo que se van a separar. Tienen muchas deudas por la boda y se culpan el uno al otro. Escuché la noticia sin sentir ni una pizca de satisfacción. Solo una profunda y cansada tristeza por el desastre que habían creado. Lo siento por ti, Sophie. Por tener que vivir en medio de todo eso. Estoy bien, dijo, aunque sabía que no era del todo cierto. Pero quería que supieras que yo no pienso como ellos. Estoy muy orgullosa de ti, abuelo. De lo que hiciste. Y de esto, dijo, señalando hacia la puerta del taller, de donde provenía el sonido de una lijadora. Le conté sobre el proyecto, sobre el taller Isabel Vargas. Sus ojos se iluminaron. De verdad, un taller con el nombre de la abuela, a ella le hubiera encantado. Siempre decía que tú podías construir cualquier cosa. Estoy tratando, mi amor. Estoy tratando de construir algo que perdure. ¿Puedo ayudar?, preguntó, con un entusiasmo genuino. Sé diseñar páginas web. Podría hacerles una para que la gente conozca el taller, para que vendan los muebles que hacen. La miré, a esta nieta mía, tan llena de luz y de bondad. Era el mejor legado de Isabel. Era la prueba de que no todo estaba podrido en mi árbol genealógico. Esa, Sofía, sería la mejor ayuda del mundo, le dije, mi voz quebrándose un poco. Cuando se fue, me acompañó hasta la puerta. Al mirar hacia la calle, vi un coche familiar, un Mercedes gris, aparcado a media cuadra. Dentro, pude distinguir la silueta de mi hija, Laura. Estaba mirando hacia mi casa. No se acercó. No tocó el claxon. Solo se quedó allí, observando, durante un largo minuto. Luego, arrancó y se fue. No supe qué pensar de aquello. ¿Era un gesto de arrepentimiento? ¿De vigilancia? ¿O simplemente la cobardía de no atreverse a dar la cara? No importaba. La puerta hacia ella seguía cerrada. Pero la que se abría hacia mi nieta, hacia el futuro, estaba más abierta y brillante que nunca. Han pasado 6 meses. El taller Isabel Vargas es ahora una realidad vibrante. Tenemos 6 aprendices, y los primeros muebles que hemos creado se exhiben en una pequeña galería local. La casa ya no es silenciosa. Está llena de vida, de risas, del zumbido constante de la creación. Esta noche, estamos celebrando. Hemos terminado nuestro primer encargo importante, una biblioteca completa para la escuela del barrio. En el jardín, bajo el gran ventanal de Isabel, hemos puesto una larga mesa. Estamos todos, Héctor, Armando, Carlos, los muchachos del taller y Sofía, que ha venido a pasar el fin de semana y a mostrarnos el primer borrador de la página web. Héctor destapa una botella de tequila. Un brindis, dice, su vozarrón llenando el jardín. Por el Inge Arturo Vargas, el hombre que convierte sótanos en sueños y traiciones en oportunidades. Todos ríen y levantan sus vasos. Y por el taller Isabel Vargas, añade Carlos. Y por la memoria de una gran mujer. Por la familia, digo yo, mirándolos a todos. A estos jóvenes llenos de potencial, a mis viejos y leales amigos, a mi nieta, que me sonríe desde el otro lado de la mesa. No es la familia que la sangre me dio. Es la familia que la vida, y mis propias decisiones, me permitieron elegir. Una familia unida no por la herencia, sino por el respeto, el trabajo y un propósito común. Más tarde, cuando todos se han ido y la casa vuelve a un silencio apacible, me quedo solo en el jardín. Miro hacia el ventanal iluminado, hacia el interior de la casa que ahora se siente cálida y habitada. Y le hablo a ella, a mi Isabel, como cada noche. Mira, mi amor, susurro al viento. La casa está llena de vida otra vez.
tal como querías. Creo que por fin lo estamos haciendo bien. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que me responde no se siente como soledad. Se siente como paz. Una paz construida con mis propias manos. El proyecto más difícil, y el más gratificante, de toda mi vida.